Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a entrevistar a Freddy Bernal. Él es ministro de Agricultura Urbana y jefe de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El día que grabo, que es un día jueves, hay en la prensa las noticias siguientes. Mogherini insiste en una solución negociada a la crisis venezolana y la canciller María Holguín, dice aquí en el Universal, dijo en la ONU que rechaza intervenciones militares y sanciones económicas. El Nacional dice, el Grupo de Lima, situación de Venezuela ha empeorado. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo ante la Asamblea General de la ONU que la crisis social y política de Venezuela tiene un profundo impacto en todo el continente. Venezuela firma prohibición de armas nucleares en BEA. 2001, rescate sin tregua en las ruinas. Lamentable terremoto de México. Y yo aprovecho para enviarle a todos los mexicanos que están en Venezuela y en el mundo mi solidaridad y mi expresión de condolencia por este acto de la naturaleza que los castigó como nunca. Creo que es la segunda vez después de 35 años que esto ocurre en México. Aquí de 120 países en contra de las sanciones y tal cual, muerte por desnutrición en hospitales aumentó 260%. Buenos días, Freddy Bernal. Buenos días, Carlos. Hablando de desnutrición, ¿el conejo nutre o no nutre? Bastante. Ahora ¿Cómo? fíjate. Comenzamos por ahí, muy corto. Fíjate que hay sectores de la población venezolana que creen que hay cosas de su exclusividad. Por ejemplo, era insólito hasta hace algunos años que los pobres o la gente humilde pudiera vivir en Avenida Libertador o en La Tabona o en Montalbán. Pero gracias a la Revolución Bolivariana, ahora miles de personas y a la Gran Misión Vivienda Venezuela viven en La Tabona o en Montalbán o en El Paraíso. Bueno, ahora resulta que como hay un plan que estamos trabajando técnicamente, un plan serio, en función de la proteína animal, entre ellos el conejo, bueno, hay sectores de la población venezolana, de esos que juegan al fracaso, que creen que el conejo es solamente una carne exquisita para los ricos. Pues no, eso es parte del desprecio del pueblo. Entonces, en un plan serio que estamos trabajando de agricultura urbana y que va a poner el presidente dentro de pocos días, bueno, hay un plan que va a la producción de proteína animal de especies menores, que como es el cerdo, la carne de ovejo, de la cual tú sabes bastante, porque tú eres allá de la zona de Falcón, el conejo, la gallina y el pollo de engorda. Así que, sencillamente, los pobres, Carlos, también tienen derecho a comer una exquisita carne, como la han comido en Venezuela miles de personas, no ahorita, siempre. Yo de niño, yo me crié en los Andes y mi mamá me daba conejo. Eso no es una cosa del otro mundo. Pero como la oposición siempre juega al fracaso de las cosas positivas, no importa. Nosotros no nos vamos a desgastar en eso. Nosotros estamos trabajando seriamente y vamos a exponer en su momento el plan con todos los detalles y el impacto positivo que vamos a tener. Ahora eso sí, aprovechando porque han agarrado la cosa show, y yo me río también, yo me río. Hay una diferencia, se puede perdonar la ignorancia, lo que no se puede perdonar es la mala intención. Sí, efectivamente, hay mucha gente que tiene mascotas, conejos, perritos, tigres, serpientes, etc. Yo soy amante de los animales, amante de los animales. Yo, por ejemplo, yo tengo un monito que se llama Rancés, y yo, bueno, es como que si fuera parte de la familia, como él tiene un perrito, etc. Pero hay una diferencia. Hay el conejo de mascota, que es un conejo pequeño, y hay el conejo chinchilla, hay el conejo neozelandés, hay el conejo californiano, hay el conejo F1, que es un conejo producido para carne, conejos que llegan hasta 8 kilos, que son de fácil producción, no hay que ir a la NASA para producir un conejo, y efectivamente lo estamos considerando como una alternativa en un plan general de proteína. Bueno, ¿cuál sería el conejo para los venezolanos?
El conejo F1, Eso está estudiado desde el punto de vista nutritivo. sí, es la mezcla de varios tipos de conejo y la carne de conejo es una carne de alta proteína y cero colesterol. Es Así mejor que la carne de res. es mejor que la carne de res. Está científicamente. Bueno, como tú sabes. ¿Y tú tienes en- suficientemente conejo para abastecer una población como la venezolana No, y claro el que no, consumo no, venezolano? No, porque es un plan que tiene que ir por partes. Es un plan que primero hay que hacer un pie de cría, luego unas granjas reproductoras y luego comenzaremos a trabajar con los CLAP. ¿Qué otra cosa tiene? Mira, tú comenzaste con algo que le debe preocupar al mundo entero, que es la agresión de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. Lamentablemente los Estados Unidos, bueno, tiene mala suerte. Tiene ahora un señor que es autodestructivo. Un señor que no solamente pretende, bueno, hacer guerras por todas partes del planeta, sino también tiene conmocionado su propio país. Un señor que, bueno, le renuncian sus secretarios de gabinete. Nombra un secretario de prensa y le renuncia a los 3 días. Nombra otro y le renuncia a los 10 días. Ahí estamos viendo el talante de este señor. Y ahora este señor la ha agarrado con 3 países por diversas causas. ¿Ven? Con Corea del Norte, con Cuba y con Venezuela específicamente. Ok, me vas a explicar eso en la próxima parte. Perfecto, cómo no. Estás viendo Diálogo con... Bueno, hablando de Trump, de hacer la observación, ¿realmente ustedes están convencidos en el gobierno de que Trump tiene un plan para intervenir militarmente en Venezuela? Porque según lo que yo he visto y he leído, la gente de muchos países no apoyarían una intervención. Lo que sí apoyarían es lo que la Unión Europea ha dicho, que Venezuela vuelva al esquema de la democracia representativa y protagónica. Comenzamos por allí. Ajá, Y ok. y luego voy a responderte por Dale. Trump. Ajá. Una reflexión. Esto es una dictadura muy extraña. Una dictadura que va a la elección número 23 en 18 años. Una dictadura que acaba de tener unas elecciones hace un mes y una dictadura que va a otras elecciones dentro de 15 días. Elecciones en las que está participando la totalidad de los sectores opositores. Los mismos que llamaron durante 120 días a quemar, a guarimbiar, a crímenes de odio, los mismos que jugaron al fracaso y a la invasión del país, bueno, esos mismos ahora están llamando alegremente a las elecciones. Por eso felicitamos al señor Julio Borges, felicitamos a Ramos Ayú, felicitamos a Leopoldo López, que por fin entendieron que el único camino para dirimir los problemas de una democracia como la nuestra es con el diálogo y con las elecciones. Julio Borges ha negado que esté en diálogo. Mira, voy a hacer un símil aquí. ¿Has visto la aclaración? Sí, claro. Tú y yo estamos aquí conversando, Ajá. ¿verdad? Diálogo con. Diálogo con. Ajá. Como lo hicieron con Zapatero. Como lo hicieron con el delegado del Papa. Y luego, aunque me está viendo toda Venezuela, yo voy a jurar por mi madre que tú y yo nunca hemos hablado. Exactamente así son las declaraciones de Julio Borges, así son las declaraciones de Leopoldo López, y el sector de la oposición que lo sigue o que lo seguía saben que lo han engañado una y otra vez. Ustedes saben, Julio Borges, usted sabe, el señor Leopoldo López, ustedes saben que ustedes están conversando con nosotros, o sea, ¿Y con el dónde gobierno, conversan? Que no se ve. en República Solo Dominicana en República Dominicana. e incluso en la propia casa donde reside el señor Leopoldo López. Ellos saben que es verdad. Y si ¿No hay usted- foto de eso? Y si hay, claro, tuviste una foto de Manuel Rosales y de Julio Borges cuando vienen entrando a una reunión. Ustedes lo pueden negar, pero ustedes saben que están sentados con nosotros, conversando, dialogando, como siempre debieron haberlo hecho. Ahora vamos a Trump.
Lo de ¿Y Trump, permiten fotos en la casa por cárcel de Leopoldo? claro, Ah. sí, le hemos permitido siempre todo, fíjate. Dale. No solamente en la casa, en la cárcel. ¿Tú viste cómo salió Leopoldo de la cárcel? Parece que hubiese salido de un gimnasio después de las graves torturas que la sometió el régimen madurista. Bueno, salió ¿Qué dice? mejor que como entró. ¿Qué dice Trump? De Trump. Bueno, lo de Trump no es una suposición. El señor Donald Trump dijo abiertamente que no descartaba las acciones militares contra Venezuela. Ahora, Donald Trump lamentablemente para América Latina, ha conseguido en América Latina unas mascotas, con el respeto de las mascotas políticas. El señor Santos, el señor Kuczynski y el señor Temer son mascotas de Donald Trump. Hicieron una reunión en Lima, como tú lo acabas de decir, y como mascotas tal, Donald Trump le dice, volteate, da la vuelta, pon la patica, saca la lengua, vuelta a acostar. Son mascotas, son mascotas. Y esas mascotas están jugando a lo que llaman los gringos. Ahora sabes que ahora en ciencias políticas hay dos formas de poder, según los gringos. El que llaman el poder duro y el poder blando. Y existen dos tipos de sanciones. Las sanciones inteligentes y las sanciones paralizantes. Bueno, a nosotros nos están aplicando dos tipos de agresión. La sanción inteligente son las sanciones personales, las que han hecho contra el presidente Nicolás Maduro, contra Tarek, contra mi persona, o sea, sanciones personalizadas. Y las sanciones paralizantes son las sanciones contra el pueblo, contra todos, contra los que son chavistas, contra los que son antichavistas. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, sanciones paralizantes pretenden paralizar la economía, asfixiar la economía venezolana, guerra financiera, ataque a la moneda, distorsiones de la economía. Pero a pesar de eso, tú también lo acabas de decir, está ahí reseñado, 120 países de los países no alineados rechazan cualquier tipo de acción e interferencia en los asuntos de Venezuela. Y gracias al legado del comandante Hugo Chávez y al trabajo minucioso y de altura del presidente Nicolás Maduro, bueno, estamos trabajando con China, estamos trabajando con Rusia, estamos trabajando con Ucrania, estamos trabajando con Turquía. ¿Qué significa? La revolución bolivariana, progresivamente con Chávez a la cabeza y ahora con el presidente Nicolás Maduro, hemos ido logrando liberarnos poco a poco de la dependencia. Y yo te digo otra cosa aquí, me atrevo a decir esto. La agresión de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para liberarnos de la dependencia de los Estados Unidos y para buscar formas alternativas a la economía rentista y nuevos modelos de producción autosustentables. Ahora, aquí estuvo Guerra, que viene aquí de todos los sectores del país, de la oposición, y él decía que esa propuesta del presidente Maduro, refiriéndote a lo que tú estás diciendo, de buscar una alternativa a los Estados Unidos con la rupia y con otras monedas lejanas, eran un fracaso anticipado porque con esa rupia o con esa otra moneda solo se negociaba el 0,5% o el 5%. Con el dólar está el 38%. ¿Cómo se desligan ustedes del dólar con esa desventaja en el intercambio comercial? ¿Cuándo José Guerra ha pegado uno en este país? Dime, ¿cuándo tú, José Guerra, economista, pero como lo dice el presidente Nicolás Maduro, ¿cuándo tú has sembrado un tomate? ¿Cuándo tú has hecho una vivienda? ¿Cuándo tú has hecho una alcantarilla? Porque hay una diferencia entre los académicos y los que tenemos que enfrentar permanentemente las distorsiones y buscar soluciones. Entonces, primero, José Guerra sabrá mucho de algunos libros que se habrá leído, pero no ha hecho una alcantarilla en este país. Segundo, qué casualidad que el presidente Nicolás Maduro lanza las alternativas, la canasta de moneda, entre ellos el yen, el rubro, la rupia, y qué casualidad que 12 horas después China lanza el yuan como mecanismo de transacción de petróleo y otros productos. Y Rusia lanza el rubro. ¿Qué significa? Que estamos en la onda de nuevas alternativas. Significa que vamos a un receso, regresamos. ¿Cómo no?
Estás viendo Diálogo con... Bueno, vamos a hablar del tema CLAP, que por cierto me dijeron que se había volcado un container con unos CLAP. Bueno, eso es normal, pero eso ocurrió. Sí, bueno, es normal. Accidentes ocurren todo el día. Claro. Se voltean contenedores con clavo, con cualquier ¿Cómo cosa. avanza ese programa? Porque hay quienes dicen que reciben CLAP, otros dicen que lo reciben cada 3 meses. ¿Cada qué tiempo reciben realmente los CLAP? Mira, ¿Y qué es lo que están haciendo en este momento? Muy corto. Nosotros comenzamos en el peor momento del año 2016, surgieron los CLAP, cuando había, bueno, una locura, especulación, acaparamiento, la guarimba, llamando a incendiar el país, etcétera, etcétera. Pues surgió un mecanismo, una herramienta política del poder popular, dirigido, coordinado por el presidente Nicolás Maduro, pero luego abajo, por lo que llamamos los jefes de calle y jefes de cuadra. Nosotros comenzamos apenas con 500 CLAP y distribuíamos 1.500 toneladas de alimentos. Hoy tenemos 32.000 CLAP y distribuimos más de 60.000 toneladas de alimentos casa por casa cada semana. Que no son perfectos, es verdad. Que hay todavía lo que llamamos espacio en silencio donde no ha llegado, eso es verdad. ¿Y que hay quienes revenden los CLAP? Sí, también, claro lo hay. Hemos metido presos casi ya 160 vagabundos. E incluso, hay que decirlo, hasta algunos jefes de clan lo hemos metido preso. ¿Por qué? Bueno, ahora, en un universo donde estamos llegando a 6 millones de familias, que hayan apenas 150 presos, es nada. Porque, entonces, ¿qué te quiero decir ahorita? Un mecanismo que surgió en medio de profundas distorsiones de la economía, hoy tenemos la satisfacción de que le llega a 6 millones de personas. Pero el CLA no es solamente distribución de alimentos, el CLA es distribución de alimentos. El CLA ahora es producción, tenemos 14.000 CLA con diversas formas de producción, agrícola, pecuaria, acuícola, cunícola, piscícola, textil, etc. El CLA es el comunicador CLA. En cada territorio CLA tenemos un muchacho o una muchacha que comunique CLA. Y hay otra cosa, te lo voy a mostrar aquí, mira esto. Los CLA para la constituyente. Los CLA ahora van a tener rango constitucional. Y el presidente Nicolás Maduro presentó un proyecto de ley, ¿verdad? Que por supuesto yo no soy quien para comenzar a debatirlo, porque para eso tenemos la constituyente, pero va a tener rango constitucional y hay un elemento muy importante que ahora también va a formar parte del Estado Mayor del CLA, que es el fiscal popular. Es una sugerencia del presidente presentada ante la Asamblea Nacional. El fiscal popular es que... ¿Está en marcha? Claro, no, ya eso va para la discusión. Ajá. Ya el presidente le entregó y bueno, cuando la Asamblea decide, comienza la discusión. Que no es una discusión solamente que se va a limitar a la constituyente. Vamos a hacer un debate por todo el país con los jefes de calle para alimentarla. Y los CLA va a tener un fiscal que va a trabajar junto con ASUNDEC y los organismos del Estado para fiscalizar, supervisar y enfrentar el acaparamiento, la especulación, el alto costo de la vida. Y para complementar los CLA, hemos comenzado ahora una feria que se llama la Feria Agrícola Soberana. En este momento, ¿qué trae un CLAP? ¿Y por qué no llega, por ejemplo, a las urbanizaciones? Sencillo. Uno, hay 3 tipos de CLAP. Que también hay clase media, hay gente sin menos recursos. Hay 3 tipos de CLAP. Hay un CLAP que se elabora netamente con producto nacional, que lo elaboran las gobernaciones. Es que le llama la bolsa CLAP. Hay un CLAP que elabora Mercal con productos netamente venezolanos, hechos aquí en Venezuela, industria pública y privada. Y hay un CLAP importado. Hay 3 tipos de CLAP. Los CLAP son para los sectores más vulnerables de la población. Porque aquí, por ejemplo, no vamos a decir que en Nataona, que en las terrazas del Club Hípico necesitan CLA. No nos vamos a caer a mentira. Porque la clase media y la clase media alta tiene recursos suficientes para comprar en el mercado normal venezolano e incluso traerlos importados. Entonces, el esfuerzo del gobierno ¿a quién? A proteger los sectores más desposeídos de la población. Y el CLA lo seguimos mejorando, lo seguimos articulando. ¿Y quién manda en los CLA? Manda el pueblo organizado en la calle. Estamos terminando el programa. Al diálogo otra vez vamos a ver, porque Julio Borges decía que no habrá diálogo si no se reconocen los planteamientos que ha hecho la oposición, es decir, reconocimiento de la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos y ayuda humanitaria. Mira, ¿Qué están dispuestos ustedes a ceder
sobre ese planteamiento de Julio Borges. Julio Borges. Para seguir conversando, o de la oposición en general. Julio. En la MU también hay gente que dice que tampoco están conversando. Primero, Julio Borges, te felicitamos por estar sentado con nosotros, conversando, como siempre lo viste derecho. En vez de estar dando vueltas por Europa, pidiendo sanciones contra el pueblo de Venezuela, tienes que haberte sentado. Tanto dar vueltas para llegar a la mesa con los representantes del gobierno nacional. Ahora, ¿qué están pidiendo? Y Julio Borges no están podía... pidiendo cronograma electoral. Y bueno, ¿hay qué otro cronograma electoral quieren? Ya fuimos a unas elecciones, ¿verdad? Luego, ustedes y nosotros vamos a unas elecciones dentro de pocos días, las cuales se las vamos a ganar, anótalo allí. Tercero, el año que viene tenemos elecciones de alcalde, tenemos elecciones de presidente de la República. O sea, el cronograma electoral está en la mesa. ¿Por qué critican tanto a Julio Borges? Porque viaja. No puede viajar. Claro. Si está haciendo gestiones para un diálogo. Todo el mundo puede viajar. Y con Zapatero, Pero con esa viajar gente. para pedir sanciones contra el pueblo de Venezuela. Julio Borges, tú deberías estar preso. Él dice que no. Tú deberías estar preso. Tú deberías estar preso. Tú eres culpable de traición a la patria. Tú y otros de tu combo. Y el pueblo de Venezuela votamos por la constituyente, entre otras cosas, para la paz constituyente. Bueno. Tenemos paz. Paz constituyente gracias a Nicolás, gracias al pueblo y gracias a nuestra paciencia. Mira, Bernal, ¿cómo pueden ustedes un diálogo si están amenazando con mandar presos a los que van a dialogar? ¿Van a dialogar en las cárceles? No, bueno, eso es parte del diálogo. Yo tengo mi opinión particular. Okay. Yo tengo mi opinión particular. ¿Tú no crees ¿Qué se obtiene en el diálogo? O sea, ¿tú no quieres diálogo con Julio Borges? ¿Qué se obtiene? Por mí, no dialogara. Okay. Pero eso no es decisión mía. Okay. Yo respeto lo que el presidente de la República ordena y Jorge Rodríguez, el vocero del diálogo nacional. Okay. Gracias, Gracias a ti, Carlos. En la próxima parte voy a conversar con Enrique Márquez, de la oposición. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Enrique Márquez. Él es diputado de oposición a la Asamblea Nacional. Es un nuevo tiempo. No está en la Constituyente y no en la Asamblea Nacional, donde está la oposición. Yo decía que cada vez que uno entrevista a personajes de uno y del otro lado sale más confundido. Si tú entrevistas a Julio Borges o lees las declaraciones de Julio Borges, dice que no hay ningún diálogo. O lees la declaración de Freddy Guevara y dice que no hay diálogo, que nunca ha existido. Y yo entrevisté a Bernal hace poco. Entonces me dice, claro que estamos dialogando. Hemos dialogado en la casa de Leopoldo López, con Julio Borges en Dominicana, nos hemos reunido 40.000 veces y estamos dialogando. ¿A quién creer, chicos? Mira, ante todo, gracias por la invitación. Un placer estar aquí de nuevo. Hay conversaciones desde hace mucho tiempo, solo que estas no han tenido fruto. No ha habido forma de que haya un entendimiento mínimo, ni siquiera para poderle ofrecer al país un resultado pequeño, ni siquiera para eso. Entonces, yo entiendo a Julio Borges cuando dice que no hay diálogo, porque efectivamente, cuando tú intentas hablar con el gobierno, te encuentras con una pared, inamovible en relación a su visión del país. Y así el diálogo es imposible. Nosotros, en mi partido, Un Nuevo Tiempo, estamos convencidos de que hay que mantener los esfuerzos en conseguir ese diálogo y conseguir ese entendimiento, porque no hay otra solución para Venezuela. Que alguien me explique cuál puede ser la solución para Venezuela. Será armada, será una invasión. La solución para Venezuela es netamente política y obliga a ambas partes, tanto al gobierno como a la oposición, a llegar a un punto medio. ¿Qué ha sido imposible? Es verdad que ha sido imposible. Nada más la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, la existencia, la verdad, existe. Eso ya es un síntoma de que Venezuela no anda nada bien. Porque esa constituyente que no significa nada, porque ¿qué va a ser? Una nueva constitución
¿quién va a aprobar una nueva constitución en Venezuela hecha por esa constituyente? No tiene un producto real, porque está intentando hacer unas leyes para profundizar el problema. ¿A quién se le ocurre, después de tantos años de control de precios, que una ley para seguir controlando los precios va a ayudar a nuestro país? ¿A quién se le ocurre que todas esas leyes que presentó el presidente de la República en la constituyente van a ayudar a nuestro país? Muy al contrario. Entonces, la existencia de la constituyente es una muestra de que el gobierno no ha querido arreglar las cosas, porque en el reconocimiento a la Asamblea Nacional y en una posibilidad de entendimiento está la solución, pero principalmente para el país. Yo digo, Croes, que todo proceso de negociación ahorita en Venezuela tiene que poner por delante al pueblo, porque lo que está viviendo Venezuela es sumamente grave. La inflación, el altísimo costo de la vida, la inseguridad, el éxodo de nuestros jóvenes. Ajá. ¿Cómo se para eso? Claro. Se para con un proceso en el cual haya un mutuo reconocimiento, el reconocimiento a la situación del país y una solución que no es otra, y la quiero simplificar, que el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí no hay ninguna otra negociación, sino para que impere la Constitución, se hagan las elecciones, se respete a la Asamblea, termine su mandato el gobierno. Tú hablabas del pueblo, pero cuando tú preguntas a la gente del pueblo, la mayoría, y lo dicen las encuestas, está en desacuerdo en la forma como conduce la oposición o el sector de la oposición ese fulano diálogo. Porque dicen que son unos vendidos, que se entregaron, que si Rosales negoció con el gobierno, ¿cómo sacarle a esa mayoría la matriz? Mira, la mayoría de las veces los líderes políticos tienen que navegar en contra de la corriente. Es muy cómodo para un político montarse en la ola de la opinión pública equivocada o acertada. Yo afirmo que los líderes políticos venezolanos hoy tienen que colocarse a la altura histórica que demanda claridad en el mensaje. El mensaje, para mí en lo personal, y me arriesgo a decirlo, es sumamente claro. O nos entendemos, o negociamos, o este país se va para la porra, mucho más profundo de lo que está hasta ahorita. De tal forma que no hay alternativa, y yo sí creo que a la oposición nos ha faltado claridad al hablar con el pueblo y al decirle que en el odio, que en la intolerancia, que en la guerra permanente, que en la grosería, que allí no está el futuro de nuestro país. Y nosotros no podemos seguir como generación política ese modelo de política de enfrentamiento eterno y del enemigo. Y tenemos que construir un nuevo país. Y ese nuevo país que tenemos que construir no es el país del odio, es el país de la política, es el país del entendimiento. Okay. Tú mismo lo acabas de decir. Resulta que ustedes están en esa prédica del diálogo, no hay país del odio, y tú acabas de señalar que el mensaje de usted, el primero que no le llega al gobierno, porque el gobierno no entiende y no ha cumplido con lo que ustedes han planteado. ¿Es así o no es así? Claro. Ahora, yo digo que alguien me explique la otra ruta, porque cuando se descalifica la ruta que uno plantea, yo planteo una ruta clara, que no es fácil, no ha sido fácil hasta ahora, pero es la ruta para resolver. Que alguien me diga la otra, que alguien me diga si es en el golpe de Estado la solución para nuestro país, que alguien me explique si es con una guerra civil. Yo he escuchado analistas políticos que viven en Miami o en México o en Madrid diciendo que la única salida para Venezuela es la guerra. Porque ellos viven allá. Pero la guerra en Venezuela cobrará la vida de tus hijos y de los míos. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para que eso no ocurra. Okay. Entonces, el sentido práctico de la vida, uno no puede estar llenándose la cabeza de pajaritos preñados. Uno tiene que ir a lo concreto. Y lo concreto es que nos entendemos, buscamos una forma de entendernos, o este país se va a quedar solo. Claro. Porque todo el mundo se va a ir de aquí. Porque entonces la responsabilidad es de la clase política. En el diálogo están participando todos los partidos en esa conversación con el gobierno, porque tampoco está claro si lo que llaman la MUD
está integrada realmente a esas conversaciones que han venido sucediendo desde Santo Domingo, aquí en Venezuela o de Leopoldo, como sea. Explícame eso después, cuando regresemos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí estoy viendo tal cual que me llegó y dice aquí, la MUD no pisará otra vez el peine del diálogo chimbo, y coloca una foto de Julio Borges y de la señora Delcy Rodríguez. Eso lo dice tal cual. ¿Tú qué piensas entonces de lo que te planteé? Mira, el tema del diálogo, el tema de cómo maneja la oposición, el diálogo, eso hay que mejorarlo sin duda alguna, porque efectivamente el país no ha terminado de entender el planteamiento. Y hay muchos de nosotros que hemos sufrido precisamente la falta de entendimiento del mensaje. Y por eso es que creo que tenemos que aumentar la transparencia en la forma como hablamos, en la forma como nos expresamos ante el país. Por ejemplo, cuando Julio dice, en lo que acabas de leer del tal cual, que no volveremos al diálogo chimbo, es porque efectivamente el gobierno intenta manipular el diálogo a su beneficio. Cuando el presidente, casi con mamadera de gallo, manosea el diálogo y lo manipula para hacer de este una herramienta electoral, porque lo que quiere es malponer a la oposición para sacar un rédito electoral en las elecciones de gobernadores, las cuales son sumamente importantes. La unidad ha ido avanzando en esa visión. Ahora, ¿quiénes están en el diálogo? ¿Quiénes están asistiendo a las conversaciones? ¿Quiénes están intentándolo? Los que están convencidos de eso. Porque tú no puedes forzar a quien no quiere a que esté en esa ruta, a que esté en la ruta de la búsqueda de una solución concertada, del entendimiento. Y por supuesto, igual ha pasado antes, porque la oposición ha generado diferentes tableros de lucha. El tablero de la calle, allí estaban protagonizando aquellos que estaban absolutamente convencidos de esa ruta. El tablero electoral, están participando aquellos que están convencidos de la ruta electoral, entre ellos mi partido Un Nuevo Tiempo. Pero hay gente que inclusive no quiere ir a votar. Es decir, en la MUD, en la oposición, coinciden todas las corrientes, coinciden todos los planteamientos, y hay gente que no está en el diálogo porque no cree en eso. Sencillamente así, de tal forma que no hay unanimidad, pero sí hay consenso alrededor de la ruta, de que hay que, en este caso, hacer coincidir la ruta electoral con la búsqueda de un entendimiento. ¿Por qué? Porque esta ruta electoral que tenemos ahorita, me refiero a la elección regional, es un eslabón dentro del proceso de cambios. Y el proceso de cambios, tal como lo vemos, dentro de la unidad en la política de la MUD, es un proceso de cambios electoral, constitucional y democrático. Estamos a terminar el programa. El Nuevo Tiempo no le fue bien en las primarias, tengo entendido, y muchos le atribuyen, con razón o sin razón, a la ambivalencia que se observó en los dirigentes de Un Nuevo Tiempo. ¿Esos resultados a dónde los lleva a ustedes? Nosotros hemos dicho que tenemos 23 candidatos para las gobernaciones, porque creemos que la unidad hay que fortalecerla. Nosotros hicimos buenas alianzas y esas alianzas triunfaron en buena parte del país, pero nuestros principales candidatos perdieron. Es cierto. Nosotros, por supuesto, eso nos lleva a revisarnos, nos lleva a buscar respuestas, pero lo más importante, nos lleva a entender que un partido tiene que ofrecerse íntegro a la lucha por una sociedad más justa. Y en este caso, nuestro planteamiento, a pesar de que ha podido ser
bombardeado por guerra sucia, jamás ha sido ambivalente. Nosotros creemos que este gobierno debe ser sustituido, creemos profundamente en que el venezolano merece vivir mejor, creemos que no es en el socialismo del siglo XXI como se logrará la felicidad de nuestro pueblo, creemos en la democracia social y estamos buscando incansablemente la construcción de ese país que merece nuestros hijos. ¿Cómo piensas tú que resultarán las elecciones a gobernadores? Si te hicieran esa pregunta, ¿qué predicciones dirías tú? Mira, el pueblo está tan convencido de que tiene que cambiar que yo dificulto que el gobierno, los candidatos del gobierno logren ganar alguna gobernación. Mi pronóstico es que esto será una avalancha en contra del gobierno y a favor de un país que está por nacer, ese país que el pueblo está buscando y lo está buscando por la vía electoral. Bueno, gracias a Enrique Márquez, gracias a ustedes amigos televidentes, nos encontraremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.